Una vez más, llegamos a ustedes este tiempo dedicado a la mujer y el tema de nuestro programa es Mujer, ¿crees esto? Porque sabemos, y esta pregunta la hizo el Señor, sabemos que el Señor está preguntándonos continuamente, mujer, ¿crees esto? ¿Crees lo que he dicho? ¿Crees en mí? ¿Crees lo que te ofrezco? Y en un tiempo tan difícil, tan voluble, tan crítico, nosotras las mujeres necesitamos oír lo que el Señor nos dice para traer fortaleza, vigor a nuestras almas. Con el mismo amor queremos hoy empezar este programa, y es un programa que tiene que ver con las cosas actuales, lo que está ocurriendo en el mundo y alrededor del mundo. En el año 2016, la revista National Geographic, y aparecerá en pantalla en unos momentos, publicó hizo una edición que dio la vuelta al mundo y que muchas personas, algunas miraron con recelo, otras miraron con entusiasmo, otras se volcaron en gozo, otras, bueno, muchas reacciones conforme a lo que cada uno pensaba. Y ese tema, el tema en su portada principal, tenía Gender Revolution, revolución de género, mostrando la fotografía de un niño de 9 años llamado Avery Jackson, quien afirma ser una niña, y así se ve en la portada, y poniéndolo como ejemplo para que otros niños en cualquier lugar de la tierra tomaran la decisión que él tomó. El Colegio Americano de Pediatría, viendo el alboroto que esto había traído, los comentarios, las entrevistas, tantas cosas que ocurrieron en ese momento, lanza una contracampaña. Pediatras muy reconocidos en Estados Unidos empezaron a decir, pediatras que, debo decir, mantienen o han mantenido un cuidado especial por los valores que tienen que ver con la vida, con el cuidado de los niños, no solo lo físico, sino también lo espiritual, lo afectivo. Este grupo de pediatras empezó a decir que era necesario que esta campaña lanzada por National Geographic fuera vista desde varios ángulos. Y dieron 8 puntos, escribieron 8 puntos, por lo que ellos entienden era peligrosa ese tipo de promoción que estaba haciendo y sigue haciendo esta empresa. Es necesario que nosotros oigamos que ellos dicen que esa línea de pensamiento y de acción promueve transformaciones invasivas e irreversibles en la vida de los niños, porque este niño insiste en que él es niña, quiere transformarse y que su cuerpo sea transformado en el de una niña. Muy a tono con esas recomendaciones, nosotros entendemos que debemos aprender lo que es la esencia del aprendizaje, que hay que repetir muchas cosas. Esto lo usan muchísimo las personas que están logrando, que han ido derrumbando puntos de referencia dados por Dios y que continuamente repiten, hay una propaganda intensa, se usan todos los medios de comunicación masiva para ir inyectando este tipo de pensamiento y otros que ya se han infiltrado y que están de moda y que las personas los empiezan a ver como normales. Ellos han dicho eso y al decir eso, justamente el año pasado, una joven de Inglaterra hizo algunos comentarios que vamos a estar leyendo y que son compatibles porque los pediatras dicen no deben enseñar a los niños esto ni apoyarlos en esto por los daños que esto tiene. Y esta chica está diciendo que justamente por haber hecho esas cosas, que los que están de acuerdo con esa revolución de género han estado inculcando en los niños y en los padres. Y ella dice, a mí me pasó esto. Esta muchacha da su testimonio. Y justamente queremos tocar algunos de esos puntos porque están muy relacionados
con lo que estos pediatras advierten y lo que ella dice que le ocurrió. Así que vamos a oír algunas de esas declaraciones en este momento. Keira Bell, una joven de 23 años, dijo en una entrevista realizada en marzo del 2021 lo siguiente: cuando tenía 14 años, yo tenía problemas de salud mental y de autoestima muy grave. Odiaba la forma en que mi cuerpo se desarrollaba en la pubertad. Pensé, erróneamente, que la transición a hombre traería ese resultado. Ser hombre significaba libertad, significaba protección, control sobre mi cuerpo. Hoy en día las redes sociales, los medios de comunicación y pornografía contribuyen a deformar cómo las mujeres jóvenes se ven a sí mismas, a menudo en perjuicio nuestro. Todas estas fuentes dan una visión muy rígida y degradante de cómo debería ser una mujer. Me daba miedo ser mujer, pero hoy me llena de orgullo. Lo que hemos oído es parte del testimonio de esta chica que les he comentado, que dice en uno de los párrafos de su entrevista que a los 14 años empezó a sentirse, a los 14 años, muy inconforme con su cuerpo, que empezó a odiar la forma en que se iba desarrollando en ese trecho en que el puber empieza a caminar hacia esa adolescencia. Y ella visitó a la clínica de género de Tavistock de Inglaterra. No tengo en esta mañana el tiempo para hablar de esa clínica, pero es de ahí, de ese lugar, desde 1940 y tanto, que salen muchos de los experimentos sociales que se han hecho alrededor del mundo. Y esta clínica tiene la fama de haber perfilado, decantado estos experimentos y los han ido aplicando en muchos lugares de la Tierra. Muchos de nosotros somos a veces resultado de esa maquinación, de ese experimento social. Y ella fue a ese lugar porque ellos tienen un departamento especializado en ayudar a las personas, y digo ayudar, como ellos lo dicen, y digo ayudar entre comillas, como lo decimos nosotros, ayudar a las personas a cambiar, a transformar sus cuerpos de acuerdo al deseo, de acuerdo a la identidad que ellos entienden tener, la identidad sexual que entienden tener. 3 consultas, dice ella, fueron suficientes para convencerla de que entrara a un proceso de transformación. Y ella dice que lo primero fue el uso de bloqueadores de la pubertad a los 16 años. Luego, un proceso de ingreso a su cuerpo de testosterona a los 17. Y por último, una mastectomía doble a los 20 años. Después de un tiempo, principio, cuando pasó todo esto, ella se sentía muy feliz, tenía un cuerpo ya diferente. Cuando empezó esto, se dio cuenta muy poco, unos años después, que no había cambiado nada lo que ella sentía dentro. Su disconformidad, su disforia no había terminado. Y empezó a cuestionarse lo que ella había hecho, todo aquello, ese proceso de tanto dolor que había asumido y lo que estaba sintiendo ahora. Así que decidió demandar la clínica. Y fue al Tribunal Superior de Inglaterra y en ese lugar ella expuso su causa y su argumento fue que los menores de edad, estoy citando, no entienden las consecuencias del uso de bloqueadores de pubertad y hormonas del sexo opuesto. En diciembre del 2020, el Tribunal Superior argumentó lo siguiente, cito, que era poco probable, y yo quisiera que los padres oyeran eso, y los adultos oyéramos esto. El tribunal, vuelvo a citar, dijo que era poco probable que menores de edad puedan consentir a tratamientos médicos irreversibles y experimentales, cuyas consecuencias a largo plazo no pueden comprender. Están diciendo los niños no pueden entender
aun cuando quieran cambiar de identidad sexual, lo que eso implica para sus vidas. Así que Keira Bell ganó la batalla legal, y con esa sentencia se inaugura en la tierra otra perspectiva, porque alguien que ha pasado por eso, que estuvo durante años atravesando por ese proceso de cambio, de transformación, está diciendo, ahora tiene 23 años, no vale la pena. Uno de sus comentarios finales es: me entristece profundamente saber que niñez vulnerable está siendo lastimada, como yo en mi adolescencia, y me enoja profundamente que la niñez que rechaza su cuerpo está siendo explotada por personas que se supone deben ayudarla. Dentro de unos minutos continuaremos con esta parte, porque hemos invitado hoy a una persona que amamos mucho, pero sobre todo está preparada para hacer ciertas preguntas claves partiendo de estos comentarios. Ya regresamos. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. Como dije hace un rato, hoy hemos invitado a la doctora Ivette Muñoz, quien es cirujana plástica, estudió en Brasil esta especialidad y luego en Venezuela estudió medicina anti-envejecimiento. Ivette, muy bienvenida. Gracias. A este programa. Nos alegra mucho tenerte. Y sabiendo que tienes 20 años de experiencia en el ejercicio de tu profesión, hay algunas preguntas claves para enfocar este tema. Nos interesa muchísimo conocer lo que significa o qué implica hacer cambios tan profundos en el cuerpo de un ser humano y cosas que afectan inmediatamente mucho más la psicología de cada uno de ellos, porque van a pedir un cambio, pero ya tienen una idea. Y al hacerse o mientras se ejerce en ese proceso el cambio, más cosas van a afectar. Entonces, te damos la bienvenida y quiero preguntarte en primera instancia, ¿qué es y qué ofrece la cirugía plástica como especialidad? La cirugía plástica, una rama de la medicina que tiene dos partes principales. Está la parte estética y la parte reconstructiva. La parte estética, que es la que todo el mundo le agrada, ¿verdad? Y la reconstructiva es precisamente cuando tenemos algún defecto, alguna pérdida de un miembro, por accidente, por enfermedad, por ejemplo, en el caso de las mujeres que pierden un seno por cáncer, ahí quien entra es la cirugía reconstructiva. Entonces, la palabra plástica viene del griego plastika, que significa belleza. Entonces, va a depender del área del cuerpo que vayamos a restaurar o a embellecer, y por eso decimos mamoplastía, abdominoplastía, blefaroplastía. De eso se trata esa parte. Pero en el caso de los transgéneros, por ejemplo, ya ahí entra una mezcla de las dos cosas. La plástica que se dedica a la estética y a la reconstructiva. Bien, bien. Ya sabemos un poco más de esto, ¿verdad? Sí. Y doctora, ¿cuáles son las cirugías más solicitadas en su consultorio? Bueno, evidentemente la cirugía estética, la parte estética, ¿verdad? En la parte de las cirugías pequeñas es la blefaroplastía, la cirugía de los párpados. Porque llega un momento en que ya no es solo de belleza, sino que te impide leer bien, ver bien. Ya tú tienes que comenzar a usar los músculos frontales para levantar las cejas, para poder abrir los párpados. De las medianas, la mamoplastía de aumento, la prótesis de mama. Y de las grandes, la abdominoplastía. Ya generalmente mujeres que han
dado a luz en varias ocasiones y ya hay una flacidez pronunciada del abdomen y quieren reconstruirse, tanto la parte muscular por dentro como la piel flácida afuera. Doctora, nos llama la atención el Colegio Americano de Pediatría, que menciona 2 tratamientos en estos procedimientos. Nos habla de los bloqueadores hormonales y también menciona la extirpación quirúrgica de los miembros. ¿Qué quiere decir y qué significa medicar a los niños con bloqueadores hormonales? Mira, para poder hacer el cambio de sexo, hay que frenar o bloquear las hormonas. Por ejemplo, en caso de que un varón se quiera transformar en una hembra, bloquear las hormonas masculinas y comenzar a aplicarle a esa persona las hormonas femeninas, para comenzar a tener rasgos más femeninos. Está el borde de la mandíbula, la voz del paciente, la aparición del vello facial o el vello pectoral. Todos esos son rasgos masculinos que esa persona quiere que desaparezcan y se pongan más femeninos. ¿Tú entiendes? Entonces ahí comienza a hacer un tratamiento el endocrinólogo para poder bloquear esa producción de testosterona y comenzar a introducirle hormonas femeninas como el estrógeno, por ejemplo. Por ejemplo, pudiéramos decir que es un bloqueo que va a llevar la persona de la expresión natural a una expresión artificial. Artificial, claro, porque queremos lo que no está, queremos convertir, ¿verdad?, o transformar, y con el tiempo se va notando cómo la forma del rostro va cambiando, le van cambiando la aparición del vello, va disminuyendo, la voz también le va cambiando, es menos ronca, una voz un poco más fina, y en algunos casos la disposición de las grasas, por ejemplo la cadera. Fíjate que la mujer es más estrecha y luego ancha en la cadera, ¿verdad? Esas son disposiciones de grasa que ya vienen de fábrica, ¿verdad? Entonces, normalmente el hombre no tiene esa disposición, el hombre generalmente en la cadera es estrecho. Que vienen de fábrica significa que Dios hizo ese cuerpo de esa manera. Que el Señor lo hizo así. Con propósito. Exacto. Y doctora, perdón, Lisa. Entonces pudiéramos decir que no es una simple cirugía. No. Eso que ellos buscan no es sencillamente entrar a un quirófano y no, claro entro, que no. me cambian y ya estoy transformado. Es lo que llamamos un tratamiento multidisciplinar. Ahí entra en juego el endocrinólogo para el manejo de las hormonas, porque fíjate que hay que frenar unas y inyectar o proveerle a esa persona otras. Está el tratamiento psicológico, entra en juego el psicólogo, entra en juego el psiquiatra. Acuérdense que la diferencia de un psicólogo y un psiquiatra, una de ellas es que el psiquiatra puede medicar, el psicólogo no. El pediatra y el cirujano. Wow. Entonces, multidisciplinar. Es multidisciplinar. Y los padres. Y los padres. Pero el bloqueador hormonal es el primer paso del tratamiento. Es uno de los primeros pasos que se da en el tratamiento, porque tú tienes que comenzar a provocar esos cambios. Bueno, en esta muchacha Keira, ella confiesa, ella testifica que ese fue el primer paso dentro de su proceso de cambio. ¿Y la extirpación quirúrgica, a qué se refieren ellos? Bueno, por ejemplo, en el caso de que una hembra quiera pasar a ser un varón, habría que amputarle las 2 mamas. O sea, es una mutilación. Una mastectomía. Wow. Una mastectomía bilateral. Wow. Fíjate que en una paciente que cuando se le hace una mastectomía a una paciente, por ejemplo, por cáncer, tiene que ser tratada psicológicamente, ¿entiendes? Porque es una parte de tu cuerpo y que una te parte están arrancando, tan femenina, ¿entiendes? ¿Y usualmente a qué edad hacen esta extirpación? Generalmente ya cuando el adolescente entra más para la juventud, por así decirlo, o término de la adolescencia, después de los 18 años. ¿Y qué otros órganos, o sea, qué órganos son los que generalmente se extirpan, aparte de las mamas? Bueno, están los órganos genitales, porque va a haber que hacer una cirugía.
ya sea de femenino a masculino o de masculino a femenino. Los italianos son los matatanes en eso. Los italianos son los que más experiencia tienen en cuanto a cambio de sexo. Y lo doloroso que tiene que ser eso. Bueno, imagínate que cualquier herida, cualquier cambio, o sea, es algo muy fuerte. Muchas veces no es solo un tratamiento quirúrgico, a veces son varios. Porque me imagino, es una cirugía mayor, porque es una cirugía que va más allá de reparar algo. Claro. Es mutilar. Es mutilar. Claro. Bueno, y viene con todas las consecuencias de una cirugía natural, o sea, de que, infección, todos los riesgos. Todos los riesgos adicionales que uno cuando va a entrar a una cirugía por necesidad se preocupa. Exactamente. Entonces aquí uno está queriendo, o sea, como que buscando esas cosas. O sea, deseando. Exacto. Es el deseo de tener un cuerpo diferente. Lleva a una persona a la inversión de un esfuerzo, no solamente económico, sino un esfuerzo voluntario. De dolor. De sufrimiento. Y de para lograr riesgos. Y al final, como dice esta muchacha, lo logra y siente quedar insatisfecho. Que no ha pasado, que en ella no ha ocurrido el cambio. El vacío sigue. Claro. Porque no es en su cuerpo que está el vacío. Así Entonces esa no es la solución. Claro. La sanidad no está ahí. Y pensar, Ivette, que padres, la pregunta debo hacerla de otra forma. Cuando los padres deciden complacer a un niño que empieza a insistir en que quiere ese cambio, esos padres en sentido general entienden el proceso al que someterán a sus hijos. Yo pienso que muchas veces no están informados 100%, porque no me parece a mí que un adulto que esté informado totalmente y pueda entender el riesgo en todos los sentidos, el desequilibrio emocional, el trastorno psicológico, el gasto monetario, pueda estar de acuerdo con esa situación. Entonces, yo pienso que de verdad o no son bien informados o los padres no están mentalmente equilibrados, porque no se explica de otra manera. Bueno, mucha confusión también, Orfa, en este tiempo. Una de los problemas que vemos por la literatura a la que tenemos acceso, etcétera, es que muchas veces los padres vienen siendo formados en esa atmósfera de liberalismo, en que todo el mundo tiene derecho y que sus derechos humanos no se pueden tocar, y toda esa cosa, ese paquete de doctrina que se ha inoculado desde las Naciones Unidas hacia abajo, todo eso va trayendo el que padres entiendan que si su hijo quiere eso, pues ¿por qué negarlo? Entonces muchas veces sí están de acuerdo. Exacto. Porque entienden que esa es la plataforma para este tiempo, el mundo para este tiempo. Vamos a hacer una pausa. Esto está muy interesante y para mí muy triste. Regresamos. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Doctora, una pregunta más. Por ejemplo, con los bloqueadores hormonales, el tiempo que ese tratamiento dura, quisiera preguntar si es reversible, porque si el problema yace, un problema mental, un problema de identidad o algo, y la solución no está en la operación, ese joven que se somete a todas esas hormonas, a esos bloqueadores, que después se da cuenta que no es eso la solución y tiene quizás al final un vacío más grande, el estado de ahora es hasta peor que el primero, y se arrepiente,
¿qué proceso pasa? O sea, ¿eso es reversible? O sea, es importante que los padres y los jóvenes sepan a qué se están sometiendo, tener más información. Claro, el proceso es irreversible, lamentablemente, para ellos, ¿verdad? Porque como tú dices, se puede presentar el caso en que ellos después quieran volver para atrás, pero realmente no es así. Entonces tenemos el problema de que esas personas, muchas veces ya en la adultez van a presentar ansiedad, van a presentar depresión, sobre todo depresión, porque al final del cuento se van a sentir insatisfechos. Y peor aún, que tú le digas, tú estás insatisfecha, pero no podemos revertir el problema. Qué triste. Realmente. Doctora, ¿y estas informaciones, en su experiencia, se la explican a los padres? O sea, ¿los padres y los niños saben que es una decisión definitiva a la cual no van a poder regresar? Mira, en teoría, se supone que hay un consentimiento informado, que es donde se le explica por escrito y deben firmar, pero puede acontecer cualquier cosa. Que no le den el consentimiento, que el consentimiento no explique todo 100%, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces sí, consciente, lo firman, están de acuerdo, pero luego la realidad es otra, no es lo que esperábamos, por así decirlo. Yo tengo una pregunta. Usted acaba de hablar de los riesgos emocionales, de las consecuencias emocionales que puede haber después de todos estos procedimientos. ¿Qué consecuencias físicas también pueden presentar a largo plazo las personas que se someten a esto? Sí, mira, como consecuencia de la terapia hormonal, hay 3 que son las más comunes, que son trombosis, infartos y cáncer. Wow. Entonces, son las consecuencias que más se han visto. Tú ves que se han producido con más frecuencia y realmente yo no sé si eso se lo explican al paciente. Eso se le iba a preguntar. Sí, eso yo no sé hasta qué punto le explican los riesgos en el futuro, ¿verdad? Porque quizás no va a ser, obviamente, con la primera, la segunda o la tercera aplicación hormonal. Es con el tiempo, o sea, tienen mayor probabilidad de desarrollar algunas de estas cosas. Wow. Bueno, esta chica habla de no haber tenido personas que le informaran, como ella fue sola a la clínica. Y es interesante tocar ese punto porque ahora con esta apertura en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, los niños tienen la libertad de ir a los especialistas o a los centros de información y decidir si quieren o no. De hecho, yo lo mencioné hace un rato, ella dice, bastaron 3 consultas médicas para que yo decidiera voy por ahí, porque ¿qué es lo que te van a decir? Sí, tu cuerpo va a cambiar, sí, podemos ayudarte a que tú seas un varón o una hembra, te van a dar la parte estimulativa, no te van a decir consecuencias. Exacto. No las dicen, eso es como el aborto, no se dice cuáles son las consecuencias del aborto, sino tú puedes hacerlo cuando tú quieras, porque es toda una ideología que está llevando al ser humano y sobre todo a los jóvenes, a los más jóvenes, a creer que pueden cambiar y no hay consecuencias. Cualquiera sea el cambio, tú puedes cambiar a lo que tú quieras, pero no hay consecuencias. Tristemente, las consecuencias las vas a pasar solo o sola. Exactamente. Porque nadie de los que te aconsejo va a estar contigo cuando tú estés hundiéndote en esa desesperación. Y es interesante porque en el caso de esta chica, que es la que está saliendo del problema, ha decidido salir del problema y contarle al mundo, no es así. Ella decía que sus padres tenían dificultades, su madre tenía muchos problemas emocionales, su padre un hombre hiperreligioso que no estaba enfocado tampoco en la salud de su hija, y dice, yo no tuve adultos que me enseñaran. Dice que estando en el juicio con el Tribunal Superior, es que cuando ella escucha que la sentencia es a favor de ella, que ella dijo para dentro de sí, llegaron los adultos. Mire qué frase tan significativa.
Llegaron los adultos. ¿Dónde estaban? Porque es un muchacho que tiene un deseo, que tiene un problema. Que ella misma dice, yo tenía muchos problemas. Se está mirando a ella misma como una persona insuficiente. Entonces, yo creo que estos son parte de los detalles que nosotras, y ustedes sobre todo, que son mamás, tienen que estar trabajando con sus hijos. No el día que ellos vengan con una noticia, sino antes. Se trabaja antes para que ese muchacho que está pasando por una situación X sepa que los cercanos están contigo. Los cercanos te van a oír. Los cercanos van a decirte si conviene, si no conviene. Por eso cuando tú decías que estas cosas que se manifiestan, que son tan terribles, tarde o temprano, eso es lo triste, que tarde o temprano vas a tener un problema mayor. Hay que hacer el esfuerzo de trabajar y de ir en contra de la corriente. El trabajo nuestro es ir en contra de la corriente y llorar. Yo personalmente les digo que yo he sufrido y sigo sufriendo mucho saber que un niño tome una decisión así, porque en el colegio, en la escuela dijeron, le celebran. Yo tengo ahí fotos de celebraciones creo que fue en Dinamarca, donde se preparó en el salón de clases un día para tener bodas entre niños de primer curso de primaria y enseñarles, te puedes casar con el amiguito tuyo o con la amiguita tuya. Y había padres celebrando, padres que fueron invitados a esa reunión, las maestras apasionadas con eso. Eso es de lo poco que se está haciendo. Hay cosas más profundas y más tristes y más aberrantes. Entonces, tenemos que ir un poco en contra de lo que se está diciendo, porque esto no es tan bonito como se ve. Claro. Estamos hablando de niños y que luego son jóvenes y luego ya son adultos traumatizados. No les dijeron que la mutilación significaba esto, sino simplemente, no, te cambiamos. Y Orfa, me viene a la mente que ahora hay un movimiento en los niños y adolescentes que dicen mi cuerpo, mi decisión. Pero ¿quién les enseñó eso? Bueno, en el colegio se lo están enseñando. Y es quitándole también la potestad a los padres de decidir por ellos, porque son niños. De protegerlos. De protegerlos. Porque es proteger. Exactamente. Así como tú no le permites a un hijo que cuando te dice yo quiero manejar, a los 7 años tú le entregas el carro, soy mi hijo, sí, maneja. Padre que haga eso, inmediatamente la ley viene sobre él y le llama irresponsable y viene una condena sobre él. Claro. Pero ahora el muchachito a los 5 años, 3 años, porque se lo dijeron y le celebraron, va a ser muy bonito. Ahora el muchachito te dice eso y tú dices, sí, está bien, vamos. El papá y la mamá pensaron el desgarramiento de ese cuerpo, la mutilación de ese cuerpo, el cambio en su alma, son muchas cosas. Eso que tú estás comentando, en algunos estados, ya de Estados Unidos, la mamá no entra a la consulta con el hijo. Porque la mamá no tiene derecho a opinar o a decirle al muchacho cualquier cosa, ¿entiendes? Pero el médico y el joven. Y el médico ahí es un extraño. Que tú no sabes las intenciones que tiene, tú no sabes la formación que tiene o la información que tiene. Entonces, ya en muchos lugares los padres no pueden entrar a la consulta con los hijos. Pero a mí también me llama mucho la atención qué están pensando los padres. Claro. Porque obviamente niños y demás, pero los padres que, como tú dices, Orfa, celebran estas nuevas ideas, porque son ideas. Yo te voy a hacer una historia rápidamente a ustedes. Miren, cuando yo tenía el trabajo de ayudar a niños con problemas de aprendizaje, vino una abuela con su chico. El chico era norteamericano y tenía un serio problema, trastorno que se llama fascia bilateral, y no podía hablar, él no podía expresar sus ideas, no las podía organizar. La abuela decide traerlo para que el niño aprendiera. El chico tenía 3 años. Y un día la abuela viene
me dice, lo voy a mandar. Digo, señor, espérese, estamos trabajando. No lo voy a mandar. Digo, ¿qué pasó? O que yo iba con él en el carro y entonces yo lo corregí y el chico bajó el vidrio y esperó que un policía estuviera por ahí, un carro de policía, y empezó a vocear, me está maltratando. Eso es lo que le enseñaron allá en la escuela. Si tus padres te maltratan, porque hay muchos padres que maltratan, claro. Entonces surge la ley de proteger a los niños, pero le enseñaron, si te maltrata alguien en tu familia, llama a la policía. Eso es lo que pasa. A los niños se les enseña una autoridad porque está tan disfuncional la relación padre-hijos o padres, personas, que entonces simplemente se dice, esto es lo que hay que hacer. Entonces estamos en ese serio problema. ¿Qué piensan los padres? Bueno, sería bueno seguir hablando de eso ahorita. Regresamos. El amor nunca deja de ser. Doctora, y retomando el tema de los padres, durante los años suyos de especialización, ¿eran frecuentes las visitas al hospital de parte de los padres para pedir que sus hijos sean atravesados por este tipo de extirpación quirúrgica? No, mira, en la escuela donde me formé nunca vi el caso. Yo estudié en Río de Janeiro, pero sí en el año 2002 asistí a un congreso en Sao Paulo, donde la mayoría de las charlas del congreso eran de cambio de sexo, tanto de femenino para masculino como de masculino para femenino. Varias charlas fueron en ese congreso. Yo me quedé sorprendida porque escuché una frase, ahí fue que la escuché por primera vez, que el sexo no está en los genitales, sino en el cerebro. Tú eres lo que tú quieres ser. Ya sea, ¿en qué año dijiste eso? 2002. Eso ya, eso, y se usa mucho. Eso se desprende, eso fue digamos, el estribillo que se utilizó y que abrió la puerta, dio las riendas a que las personas empezaran a pensar en eso. En el 1995, en ese gran congreso que se hizo en Pekín de la mujer, y allí se empezó a decir eso. Y se usó mucho toda la terminología de la Beauvoir, que decía que tú no eres mujer, tú te haces mujer o te hacen mujer. Entonces todo eso lo han ido empacando y poniéndole celofán bonito, llamativo, y la gente entiende, pero si yo no nací mujer aunque tenga este cuerpo, o no nací hombre aunque tenga este cuerpo, yo puedo cambiar a todos las identidades sexuales que ahora están de moda. Que es una locura. Que ya son más de 100. No, entonces, y en esos congresos me imagino que esas nuevas esos nuevos procedimientos son traídos como un avance de la medicina. Una innovación. De una innovación sin realmente prestarle atención a las consecuencias que puede traer al alma de los jóvenes y del que el que va a atravesar esos procesos. Generalmente cuando tú presentas casos en los congresos son de cosas recientes que tú has logrado hacer, ¿verdad? Práctica reciente, y tú no tienes un resultado de largo plazo. Claro. Para ver las consecuencias, ¿tú entiendes? Así es como funciona. Doctora, y yo me pregunto, si viene un joven o un adolescente donde sus padres a decirle que quiere ser tratado con hormonas, ¿qué tú le recomendarías a los padres? ¿Cómo abordarle sobre este tema para poder alertarlos de las consecuencias a sus hijos y poder hablarle
de que eso no conviene? Probablemente el adolescente no diga que quiere ser tratado con hormonas, sino que diga que quiere ser el sexo opuesto, ¿verdad? Porque lo más probable es que él ni siquiera sepa que parte del tratamiento sea la aplicación de hormonas. Pero realmente yo entiendo que debemos hacer un llamado a los padres. Los padres son los que tienen que estar en alerta, ver en qué están sus hijos, qué están pensando, porque muchas veces esto viene por la influencia de los amigos, de lo que ven, de lo que escuchan. Pero si usted como papá está en su mundo y sus hijos están en su mundo, usted no tiene idea de qué está pensando su hijo o qué quiere hacer su hijo. Entonces, peor aún, como comenté ahorita, de que en algunos lugares ya los padres no pueden estar en la consulta con los médicos y el hijo, ¿no? Y el adolescente, el joven. Entonces, si eso surge, yo entiendo que el primer paso es buscar ayuda psicológica. Asistir a un psicólogo que realmente le va a decir la verdad, una persona con valores, una persona que los va a orientar y les va a hablar de las consecuencias a largo plazo. Claro. Déjame añadir algo, doctora. Valores que se le llaman en el día de hoy conservadores, porque tienen valores, pero son valores del sistema. Exactamente. Entonces van a aconsejarlo conforme al sistema, porque fueron formados de esa manera. Es cierto. Pero entiendo, estoy totalmente de acuerdo contigo de que se necesita ayuda, darse cuenta que está sintiendo el muchacho. Claro. Que empieza a pensar después que en la escuela o en cualquier sitio le enseñaron algo, o sus programas que ve, ¿verdad? Como ahora hay tanto en la pantalla que te enseñan que eso es lo que hay. Pero yo pienso que no debemos esperar a que el joven venga a decirnos, yo estoy pensando esto o estoy queriendo esto. Papá, mamá, háblale por adelantado, háblale a tus hijos y dile, mira, en la calle tú vas a escuchar esto, pero no es así. La realidad es esta y esta. Es todo un sistema, porque los padres, aparte del trabajo, estamos distraídos. O sea, ahora tú llegas a la casa y los papás ¿qué hacen? Cogen un celular. O sea, no vemos lo que los niños están viendo. Desde YouTube, el canal de bebé que tú estabas diciendo, se está diciendo a los niños que está bien, a los bebés que está bien ser quien quiere ser, hembra con hembra. O sea, entonces ya, Lisa, que tú vienes preguntando que qué hacer ese papá en ese momento. O sea, es un papá que no ha estado presente. O sea, me hace pensar la necesidad de ese adolescente, de ese niñito, lo perdido que está y la necesidad que tiene realmente de un padre. ¿Entiendes? Que quizás llegue a ese momento porque está perdido, porque no tiene amor, porque no tiene atención. Puede ser hasta un grito por atención. Entonces, o sea, no dejar, nosotros los padres, no ignoremos a nuestros hijos, amemos a nuestros hijos, estemos presentes, porque es una guerra. O sea, un anuncio normal de televisión es constante. Ayer nosotros estábamos viendo un anuncio y salió un hombre con un moño, un peinado, y mis hijos se rieron. Pero, o sea, mi esposo lo que dijo, no da risa. No da risa, mira a tu alrededor, mírame a mí, mira a tu tío, mira a tu abuelo. O sea, que otros lo hagan no quiere decir que nosotros lo hagamos. Entonces es uno constantemente hablarle o escucharlo y prestar mucha atención, porque me rompe el corazón pensar el dolor que tienen esas personas para llegar a querer, o sea, no tienen identidad. Exactamente. O sea, es un vacío muy, muy grande. Es verdaderamente muy preocupante, porque realmente es un bombardeo intencional lo que está sucediendo. En todos los lugares, uno mira para todos lados, es intencional. ¿Y el objetivo son? Son los niños. Son los niños. Claro, desde la generación que va subiendo. Y la más maleable. Exacto. Estamos hablando de que tú vas a poner en ese cerebrito lo que tú quieras. Tú puedes llegar a dominar esa mente. O sea, entonces, exaltan tanto lo positivo de dejarte llevar por lo que tú quieres ser, pero no sacan todo lo negativo, que es lo que hoy estamos hablando y que usted no está explicando, de todas las secuelas que eso puede traer a la vida. Claro, secuelas, y eso le llaman libertad, o sea, como derechos humanos. Sí, pero Frozen es ser libre,
Y realmente, fíjate ahí la mentira, porque la verdad es conocer a Jesucristo y la libertad es ese conocimiento de la verdad. Entonces esa mentira que Satanás le está entrando a nuestros hijos, lo que se está permeando en el sistema educativo, en todo, es una mentira que en vez de libertad va a apresar el alma de ese niño. No pueden volver para atrás los tratamientos hormonales. O sea que va a ser aún mayor el dolor y el vacío que va a tener ese joven que cambia su identidad. O sea, quizás algún día podamos hablar de esa experiencia que ocurrió en los años 70, 80, del doctor Dollar, que hizo unos estragos con la vida de unos gemelos, y su fin fue muy trágico. Uno de ellos, al que le cambiaron aparentemente el sexo en su cuerpo, aparentemente no, lo cambiaron. Ese niño terminó suicidándose, ya era un joven. Nosotros tenemos muchos ejemplos, esos que de los valientes que se atreven a hablar, ¿verdad? Porque la mayoría lo encubren, no lo dicen. Claro. Pero, y rápidamente, miren, yo creo que una de las cosas es volver, es enseñar, es tratar de arraigar en la vida de los muchachos el valor de tu cuerpo. Hemos perdido esa belleza. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, hace mucho tiempo, que nos enseñaban mucha anatomía desde la primaria. Yo no sé si en tu época todavía era así. Sí. Mucha anatomía. Y nos impregnaban amor por esa creación, por ese cuerpo. Cuida tu cuerpo, mira qué belleza el del varón, mírala. Y te enseñaban eso. Y tú crecías aprendiendo no solo anatomía, la parte del cuerpo, sino el valor del cuerpo. Y el valor del cuerpo lo da Dios. Hemos olvidado a Dios, hemos olvidado que Él hizo la creación y la hizo perfecta. Y que así, hembra o varón, son importantes y valiosísimos para Dios. Pero cuando te enseñan en la escuela o en la información que tienes por ahí, que el cuerpo no importa, tu cuerpo no determina nada. Tú llegaste así, pero ese cuerpo no tiene nada que ver contigo. Te están desprendiendo de tu realidad, de tu identidad. Entonces todo eso es parte de esa pérdida que ha dado lugar a que entre en esta corriente y la gente las acepte y diga que eso es así, y tantos niños y adolescentes estén sumergidos en un dolor profundo. Porque ya después que te dijeron, miren, y aquí viene lo serio, después que un muchacho prueba, es estimulado al sexo, sin la madurez para eso, no hay quien pare eso. Y eso lo probaron los comunistas, los bolcheviques, idearon eso, y tristemente estamos volviendo a eso. El mundo se ha impregnado con eso. Entonces, un muchacho fuera de control no va a hacerle caso a su papá, a su mamá, nada, va a ir hacia donde le place, sin entender las consecuencias que tiene eso. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo he sido muy edificada con la presencia de la doctora Ivette Muñoz. Gracias. Y vamos a ver otro día de qué otro tema hablamos, que es necesario que nosotros los adultos oigamos para poderlo transmitir. Gracias, Ivette, el Señor te siga dando para que des, te llene. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Para nosotros es un gozo, realmente. Padres, abuelos, tíos, familiares, maestros, adultos, les hacemos un llamado hoy. Empezamos con el testimonio de una joven que está diciendo: no nos dejen tomar esa decisión. Que Dios toque nuestros corazones y nos demos cuenta que hay cientos, miles, millones de niños y jóvenes que están a punto de tomar esa decisión, y que hay poderes, personas con mucho poder, como los que representan National Geographic, que dijeron: esto es lo que hay que estimular a los niños. Nunca nos olvidemos, el bien es real y el mal es real. Como Dios le dijo al pueblo de Israel: pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge el bien para que vivas. Padres, madres, cuiden sus hijos. Dios los bendiga.
Amén. Amén.